Capítulo 3. De Villefort celebraba su comida de bodas en casa de los marqueses de Saint-Méran, padres de su prometida. Recibe una denuncia contra Edmundo Dantès, donde se le acusa de bonapartista. Pronto reconocemos en tal denuncia la misma que redactará Danglars y que más tarde Fernando recogiera del suelo cuando quedó solo en la taberna. El señor de Villefort pidió disculpas a René, su prometida, y abandonó la casa de los marqueses de Saint-Méran con dirección a la suya, donde estaba esperando Edmundo Dantès para ser interrogado. Gerardo de Villefort era completamente feliz. Rico por sí solo, ocupaba además un lugar elevado en la magistratura. Iba a casarse con una joven lindísima, la señorita de Saint-Méran, que pertenecía a una de las familias más distinguidas. En ello iba pensando cuando halló junto a la puerta al comisario de policía. La vista de aquel hombre le hizo volver a la realidad de su posición. Tomó el aspecto grave de aquellas personas que ejercen la suprema función de fallar sobre la suerte de sus semejantes. Señor comisario, habéis hecho bien en prender a ese hombre. Ahora, enteradme de todos los detalles que hayáis podido reunir acerca de él y de la conspiración. De la conspiración, señor, no se sabe nada todavía. Todos los papeles que se le han hallado han sido depositados en vuestro despacho. Siguiendo por la calle ancha, Villefort y el comisario llegaron a la esquina de la de los consejos, y un hombre que parecía esperarles se les acercó. Era Morrel. Ah, señor de Villefort, cuánto me alegro de encontraros. Se acaba de cometer la equivocación más extraña. Han detenido al segundo de mi buque, Edmundo Dantès. Ya lo sé. Ahora voy a tomarle declaración. Vos no conocéis al que acusan, y yo sí le conozco. Puedo deciros que Dantès es el mejor hombre que tengo a mi servicio, el más honrado, el de mejor corazón. Bien sabéis, caballero, que uno puede ser amable en su vida privada, honrado en los negocios, y no dejar por eso de ser un gran culpable en política. Bien lo sabéis, ¿no es así? Morrel se dio cuenta de que aquellas palabras del magistrado eran directamente para él por sus antecedentes bonapartistas. A pesar de ello, y en vez de pedir él mismo indulgencia, insistió. Os lo vuelvo a suplicar, señor de Villefort. Sed justo, como debéis serlo. Volvednos pronto a Dantès. Caballero, si el acusado es inocente, no en vano habréis venido a mí. Mas si por el contrario es culpable, me veré obligado a cumplir con mi deber. Y diciendo esto, dirigió un saludo glacial al armador, continuando su camino. El bueno del señor Morrel quedó como petrificado en el mismo sitio donde se hallaba. Me llamo Edmundo Dantès. Soy segundo del buque Faraón, perteneciente a la casa de Morrel e hijos. ¿Qué hacíais en el momento en que os prendieron? Asistía a la comida de mis bodas. ¿Asistíais a la comida de vuestras bodas? Sí, señor. Estoy para casarme. A Villefort le asombró la coincidencia, y por un momento consideró que aquel hombre también pensaba casarse y quería ser feliz como él, y como él había sido sorprendido en un momento de dicha, interrumpiendo su comida de bodas. Y ahora él, Villefort, iba a destruir el futuro del otro. ¿Hasta qué punto tenía derecho para hacerlo? Continuad. Señor, ¿qué queréis que diga más? Todo aquello que pueda ilustrar a la justicia. Que diga la justicia sobre qué punto quiere que yo la ilustre y diré todo lo que sepa. Aunque quiero preveniros que es muy poco lo que sé. ¿Cuáles son vuestras opiniones políticas? Casi me avergüenzo de decirlo, señor, pero puedo aseguraros que hasta ahora no sé lo que es tener opinión. Tampoco debe ser muy importante para mí el tenerla o no, porque supongo que no estoy destinado a representar ningún gran papel en el mundo. Con la costumbre que tenía Villefort de juzgar el crimen y los criminales, veía en cada palabra de Dantès, en cada gesto, una prueba más de su inocencia. ¿Tenéis enemigos? No, que yo sepa. ¿Por qué iba yo a tener enemigos? No os equivocáis, Dantès. Siempre conviene recelar un poco de los que nos rodean. Puede haber enemigos en todas partes. El magistrado estaba totalmente convencido de la inocencia de Dantès. Pero para dejar el asunto en claro, decidió mostrarle al acusado la carta de la tora. Esta es la denuncia que os ha conducido a mi presencia. ¿Reconocéis la letra? No, señor. Y os doy las gracias por enseñarme esa carta. El que la ha escrito es un verdadero enemigo. Y Villefort
pudo distinguir en el súbito brillo que apareció en los ojos del joven toda la violenta energía que estaba oculta bajo aquella apariencia. Ahora veamos, en este anónimo, ¿qué es lo que hay de verdad? Todo y nada, señor. Voy a deciros la pura verdad, por mi honor de marino. Dante contó a Villefort la historia que ya sabemos. La muerte de Leclerc en el barco, el legado que le entregó este para el mariscal Bertrand, su llegada a Elba. El mariscal me hizo entrega de una carta, la cual debía llevar personalmente a París. Se lo prometí porque esto era también cumplir con la última voluntad de mi capitán. Volví a bordo y me dirigí a Marsella, a donde llegué ayer. Lo demás, señor, ya lo sabéis. Asistí a la comida de mis bodas cuando fui preso a causa de esa denuncia. Todo lo que me habéis dicho tiene viso de ser cierto. Os creo, Dante. Y si acaso sois culpable es por imprudencia. Por consiguiente, dadme esa carta que os han entregado en la isla de Elba y podéis marchar a reuniros con vuestros amigos, a condición de vuestra palabra de presentaros al primer llamamiento que os haga. ¿Entonces soy libre? Pero dadme antes la carta. Debe estar en vuestro poder, señor. Me quitaron todos los papeles. El magistrado, satisfecho porque aquel asunto se había resuelto sin pena de muerte, pensaba en volver a la comida de bodas para contárselo a su prometida René, mientras buscaba la carta entre los papeles de Edmundo. ¿A quién va dirigida esa carta, Dante? A Monsieur Noirtier, calle de Copperón, en París. Un rayo que hubiera caído en este momento sobre Villefort no le hubiera herido con golpe más rápido ni más imprevisto. La carta iba dirigida a su propio padre. El destino era cruel en ocasiones. El magistrado buscó rápidamente la carta entre los otros papeles y arrojó sobre ella una mirada llena de terror. M. Noirtier, calle de Copperón, número 13. ¿Lo conocéis? Un servidor del rey no se relaciona con los conspiradores. ¿Una conspiración, señor? Yo ignoraba completamente. No sé cuál es el contenido de la carta. Pero sabéis el nombre de aquel a quien va dirigida. Para entregarla en persona era preciso saberlo. ¿Y no la habéis enseñado a nadie? A nadie, señor. Lo juro por mi honor. Villefort rasgó el sobre y leyó el contenido de la carta. Su frente se oscurecía cada vez más a medida que avanzaba en la lectura. Sus manos se pusieron trémulas y los ojos le ardían. Dante observaba los cambios que se producían en el semblante del magistrado, y él mismo comenzó a sentir un frío intenso, una sensación de angustia sin saber por qué. Al cabo de unos instantes, Villefort levantó los ojos de la lectura. Estaba pálido y descompuesto. Lanzaba ávidas miradas al detenido. ¿Qué podría ocurrir si Dante descubría que Noirtier, el hombre a quien iba dirigida la carta, era el padre de Villefort? Todo lo que había construido hasta entonces se vendría abajo irremisiblemente. Tenía que actuar. No vacilemos. Caballero, de la declaración que habéis prestado, resultan contra vos gravísimos cargos. Por lo tanto, debo consultar al juez de instrucción antes de poder daros la libertad, como era mi propósito. Intentaré deteneros lo menos posible. Pero si durante ese tiempo algún otro llega a interrogaros, guardaros de hablar de esta carta. ¿Lo prometéis? Lo prometo, señor. Y para que os deis cuenta de cómo os aprecio, voy a destruirla. Con ello destruyo el principal cargo que existe contra vos. Villefort arrojó al fuego la carta y permaneció junto a la chimenea hasta que aquella fue reducida a cenizas. La carta está aniquilada. Solo vos y yo sabemos que tal papel ha existido. Nunca os lo podrán presentar. Por lo tanto, si os hablan de ella, negad que la habéis visto. Negadlo resueltamente y os habréis salvado. Descuidad, señor. Lo negaré. Edmundo Dante, escoltado por 2 gendarmes y el comisario, abandonó la casa de Villefort pasando directamente al Palacio de Justicia por una puerta que unía ambos edificios. Continuó después por largos y sombríos corredores con ventanas enrejadas hasta llegar a un calabozo.
Pasaron horas y horas antes de que una llave girase en la cerradura. ¿Venís a buscarme? Sí, ¿De parte del señor Villefort? así lo creo. Pero no fue así. Danté se vio empujado dentro de un carruaje que lo llevó hasta el puerto y de allí a una barca que lo alejó de la ciudad de Marsella entre las sombras de la noche. Pero, ¿a dónde me conducís? Nos está prohibido dar ninguna explicación. Entonces, Danté pensó que iban a depositarle en un punto lejano de la costa y a decirle que ya era libre. No le dijo Villefort que con tal de que nunca pronunciara el nombre de Noirtier, nada tenía que temer. No había destruido el magistrado en su presencia aquella peligrosa carta, única prueba que había contra él. Habían dejado a la derecha la isla de Ratonneau, en donde brillaba el faro, y ladeando la costa llegaron a la altura de la ensenada, el barrio donde vivía Mercedes. Solamente una luz brillaba aquella noche en el barrio de la mujer que amaba Edmundo. Y al buscar la posición de aquella luz, Danté reconoció que alumbraba la estancia de su prometida. Mercedes era la única que velaba en todo el arrabal, y él estaba pasando a poco más de 300 pasos. Mientras Danté miraba absorta hacia el lugar donde quedaba Mercedes, los marineros sustituyeron los remos por las velas y la embarcación avanzaba impelida por el viento. Camarada, en nombre de vuestra conciencia os ruego que tengáis compasión de mí, que me respondáis. ¿A dónde me conducís? Yo creo que se lo podemos decir, ¿eh? ¿Qué importa ya? Díselo. ¿No sospecháis nada? No. ¿Por qué? Mirad a vuestro alrededor. A no ser que tengáis una venda en los ojos. Danté volvió la vista hacia el punto donde parecía encaminarse la barca y a pesar de la oscuridad vio elevarse la negra y erizada roca sobre la cual se encuentra situado el castillo de If. Aquella forma extraña, aquella prisión a cuyo alrededor reina un terror tan profundo, aquella fortaleza que conserva Marsella desde hace más de 300 años, con todas sus lúgubres tradiciones, le produjo el mismo efecto que hace a un condenado a muerte ver el cadalso. ¡El castillo de If! Allí fue conducido el desdichado Edmundo Danté. Entró en una fortaleza rodeada por 4 elevadas paredes. Y luego, dentro del castillo, acompañado de los carceleros, parecía que bajara a las entrañas de la tierra por aquella inmensa escalera de caracol. Interminables escaleras. Y luego un pasadizo y otro. Paredes frías y húmedas le rodeaban aunque apenas podía ver. Y de pronto se detuvieron ante una maciza puerta. He aquí vuestro cuarto. Tenéis un cántaro con agua, un poco de paja y un pedazo de pan. Es todo lo que un preso puede desear. Edmundo apenas tuvo tiempo de ver lo que le indicara el carcelero. Fue empujado dentro de la celda y enseguida la luz de la lámpara desapareció. Al instante se encontró solo en medio de las tinieblas, tan silencioso, tan mudo y tan sombrío como aquellas bóvedas cuyo frío glacial había helado su... Era el gobernador del castillo.
Salvamos a Villefort en el preciso momento en que enviaba a Edmundo Dantès a una lóbrega celda del castillo de If. Su decisión inmediata era conseguir una carta de presentación para ver al rey en París. El único que le podía ayudar era el padre de su prometida, el marqués de Saint-Méran. Y el magistrado salió de su casa con esa intención. Casi tropezó en la calle con una muchacha. La mirada de ella se clavó en los ojos de Villefort y nada dijo durante algunos segundos. El magistrado no supo cómo reaccionar, porque algo le avisó que aquella muchacha era la prometida del hombre que él había enviado a la cárcel. En efecto, se trataba de Mercedes. Oh, ¿y el mundo, señor? ¿Qué habéis hecho con él? El hombre de quien habláis es un gran culpable. Pero, ¿dónde está? ¿Qué ha sido de él? ¿Vive o está muerto? No lo sé. Ya no está en mi poder. Pero la mirada fija y suplicante de Mercedes le obligó a retroceder violentado, y Villefort entró en su casa cerrando precipitadamente la puerta. Mercedes quedó sola en la calle y sola caminó hasta su casa. Delante, frente a la puerta de la casa, halló a Fernando. Pero Mercedes no lo vio, porque era como si tuviera una venda sobre los ojos. Entró y se arrojó sobre el lecho. Fernando se arrodilló a su lado y apretó entre las suyas la mano helada de la muchacha. Así pasó la noche. La lámpara se había extinguido por falta de aceite. Ni la oscuridad, ni la luz, ni el día que tornó a aparecer fueron notados por ella. Morel, el armador, no quiso darse por vencido. Supo que después de su interrogatorio Dantès fue conducido a una prisión. Entonces corrió a casa de todos sus amigos para buscar influencias, pero ya se había esparcido la voz de que el joven había sido preso como agente bonapartista y no encontró más que temor y negativas. El agua, los malos, que el diluvio merecieron. Caderousse estaba muy inquieto. En lugar de contar lo que sabía, se encerró en compañía de 2 botellas de vino, procurando ahogar sus inquietudes por medio del alcohol. Pero era poco para el estado en que se hallaba su espíritu. Así pues, al final se quedó apoyado en la mesa con los ojos fijos en las botellas vacías. Danglars era el único que no estaba inquieto ni atormentado, sino más bien alegre, porque se había vengado de su enemigo y asegurado la plaza de capitán del faraón. Así que se acostó a la hora que tenía por costumbre y durmió tranquilamente. Y el padre de Edmundo, solo en la casa, abrumado por el dolor y la inquietud, empezaba a morir poco a poco. ¿Con qué decíais? Que estoy muy inquieto, señor. ¿Cómo? ¿Habéis visto en sueños, como Faraón, 7 vacas gordas y 7 flacas? Con un rey tan previsor como vuestra majestad, la escasez no hay que temerla. En las Tullerías, Palacio Real de Francia, el rey Luis XVIII, sentado frente a una mesa de nogal, en el mismo gabinete que anteriormente ocupara Napoleón Bonaparte, charlaba distraídamente con el conde Blacas. Me impedís el trabajar con vuestros temores. No son temores, señor. Un hombre que merece toda mi confianza acaba de llegar para anunciarme que un gran peligro amenaza al rey. Os ruego que lo recibáis. ¿Y quién es ese desconocido? El señor de Villefort. ¿Por qué no me dijisteis su nombre desde un principio? Pensé que siendo un sujeto sin importancia... No, querido Blacas. Es uno de esos talentos elevados y, sobre todo, ambicioso. Me parece que vos conocéis a su padre, Noailles. ¿Noailles? ¿El bonapartista? Sí. ¿Y cómo ha empleado vuestra majestad
al hijo de semejante hombre. Amigo mío, vos nunca me entendéis. Ya os he dicho que Villefort es ambicioso. Pues bien, siendo así, para lograr su objetivo lo sacrificará todo, hasta a su mismo padre, si es necesario. Villefort vio al rey y le contó lo que había leído en aquella carta que desde la isla de Elba iba dirigida a su propio padre. Una conspiración, Majestad. Tiene 3 buques armados y en este momento ya debe haber salido de Elba. Napoleón intentará un desembarco, ya sea en Nápoles o quizá en la misma Francia. ¿Y cómo habéis logrado descubrir lo que no consiguen mis jefes de policía? Con un interrogatorio, señor. He detenido a un hombre al cual vigilaba desde hace algún tiempo y confesó que había estado en la isla de Elba y que el gran mariscal le encargó este mensaje verbal para uno de los más exaltados bonapartistas de París, cuyo nombre no ha declarado. En ese momento entró precipitadamente en el gabinete del rey el barón de Dandré, ministro de la policía. Tenía la mirada extraviada y aparecía pálido y trémulo. Señor, el usurpador ha dejado la isla de Elba el 26 de febrero y ha desembarcado el 1 de marzo. ¿Dónde? En Francia, señor. En un pequeño puerto, cerca de las Antillas. ¿En Francia el usurpador? ¿En Francia? ¿Pero no vigilan a ese hombre? ¿Y cómo habéis recibido ese parte? Por el telégrafo, señor. Acercaos, señor de Villefort, y decid a este caballero que se podía haber sabido muy bien y antes lo que él nos ha dicho. Señor, era materialmente imposible. ¿Materialmente imposible? Está bien. Y ahora, señores, no tengo necesidad de vosotros. Podéis retiraros. Lo que queda por hacer pertenece al ministro de la guerra. Los 3 hombres salían de la estancia, haciendo las oportunas reverencias, cuando el rey llamó a Villefort. Caballero, no os olvidaremos. Mientras tanto, tomad esta cruz. Y el rey se quitó la cruz de la Legión de Honor que llevaba ordinariamente, entre otras, sobre su vestido azul, entregándosela a Villefort. Señor, vuestra majestad se equivoca. Esa cruz es la de oficial. Tomadla, a fe mía. Ahora no tengo tiempo de que me traigan otra. Señor, la bondad que me manifiesta vuestra majestad. Podéis retiraros a descansar y marchaos a Marsella cuanto antes, que es donde me sois útil. Señor, dentro de 1 hora habré salido de París. Cuando Villefort cerró la puerta del gabinete del rey y entró en la antesala, sorprendió una conversación que sostenían el conde Blacas y el barón Dandré. Todo induce a creer que esa muerte no ha sido un suicidio, sino un asesinato. Un hombre desconocido había ido a buscarle por la mañana y le citó en la calle de Saint-Jacques. ¿De quién habláis? Del general Quesnel. Ha sido asesinado. Seguro que ha sido víctima de una emboscada. Y me parece que todo esto tiene que ver con el desembarco de Napoleón. Posiblemente ciertas diferencias entre los bonapartistas. ¿Y se sabe algo más? Mis hombres están tras las huellas del que le había citado. El ayuda de cámara del general nos dio sus señas. 50 y tantos años, moreno, ojos negros y con patillas. Llevaba una levita azul abrochada y en uno de sus ojales la cinta de oficial de la Legión de Honor. Ayer le perdieron de vista en la calle de Copegón. Villefort sentía que las fuerzas lo abandonaban. Todos aquellos datos coincidían con los de su padre, el señor Desnoyers. Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.